Saludos estudiantes de sexto grado de la Escuela José Luis Gómez Orbe. Hoy es un día muy especial, jueves 18 de febrero del año 2021. Hoy es tu día, Día del Estudiante, así que no te dejes llevar por aquellas personas que dicen que estudiar es perder el tiempo. Si estudias estarás preparado para la vida y podrás lograr muchas cosas de las que siempre soñaste. Esforzarte cada día y tratar de cumplir con tus deberes como estudiante. El día de hoy trabajaremos con la asignatura de matemáticas, algunas actividades directamente en el cuadernillo y otras en tu cuaderno. Los maestros Emmanuel Romero y Génesis Arias estaremos guiándolo en este proceso. La primera actividad es analizar y completar un gráfico de barra de acuerdo a una información que nos muestra una tabla. La siguiente tabla muestra la cantidad de botellas de plástico de 1 litro que se utilizaron en la construcción de diferentes casas. Si se fijan, tenemos la cantidad de casas. Casa número 1, casa número 2, casa número 3, casa número 4 y casa número 5, con sus respectivas botellas o cantidad de botellas que se utilizaron en la construcción. Por ejemplo, la casa número 1 fue construida con 1200 botellas de plástico, la casa número 2 con 1500 botellas, la casa número 3 con 1000 botellas y así sucesivamente las demás casas con sus respectivas cantidades. En el siguiente gráfico se muestra la misma información que contiene esta tabla. Míralo atentamente y verás que está incompleto. Agrega los números, palabras o dibujos que se requieren para completarlo. Es decir, si se fijan en el gráfico de barra o de columnas, tenemos en la línea horizontal la cantidad de casas. ¿Cuántas casas fue que se construyeron? De acuerdo a la tabla, tenemos 5. Y aquí en el gráfico se muestran ¿cuántos? 4. Entonces falta una información que debe completar en la línea horizontal. Además, en esta línea en blanco que me muestra aquí, debo escribir qué representa la línea horizontal. Y aquí la línea vertical, es decir, la línea horizontal me muestra la cantidad de ¿qué? La cantidad de casas o de botella plástica utilizada. De acuerdo a lo que usted considere, si es la cantidad de casas o botella plástica, lo voy a escribir en esta línea. Cantidad de casas, si es lo que usted cree, o si es la cantidad de botella plástica, voy a escribir ahí. La línea entonces vertical me muestra otra información. Es la cantidad de materiales que utilizaron para la construcción de la casa. Entonces, aquí me muestra el gráfico. En la línea en blanco deben escribir si es la cantidad de casas o la cantidad de botella plástica que utilizaron para la construcción de la casa. ¿Entendido? Entonces, aquí abajo es parecido. Yo voy a escribir si esta línea, si aquí me muestra información de la cantidad de botella plástica o la cantidad de casa, y aquí del mismo modo, si es la cantidad de casa o la cantidad de botella plástica utilizada. Completaremos la información del gráfico de barra. Si se fijan, la casa número 1 fue construida con 1200 botellas. En esta barra me falta agregar una información, ya sea la cantidad de botellas o palabras o dibujos. ¿Qué me falta aquí? La cantidad de botellas. Escribir 1200 botellas. Con solo escribir el número basta. Escribir 1200. La casa número 2, ¿con qué fue construida? Con 1500 botellas, como lo muestra aquí. Pero la casa número 3 fue construida con 1000 botellas plásticas. ¿Qué me falta? Si vemos aquí, la barra o columna solo llega a 400. ¿Hacia dónde debo llegar el dibujo para que la información que me muestre el cuadro sea la misma que me muestre la gráfica? Debo llevarla a la cantidad que me muestra esto. Si es a 800, la van a llegar hasta aquí. Van a terminar de colorear hasta 800. Si es 1200, van a terminar de completar la barra hasta 1200, de acuerdo a lo que me muestre la casa número 3 en el recuadro. La casa número 4 fue construida con 800 botellas plásticas. Van a dibujar la barra
de acuerdo a la cantidad que me muestra la tabla. Y la casa número 5 fue construida con 1800 botellas. Ya tenemos información aquí, solo me falta alguna palabra por completar. Entonces esa es la primera actividad. Con la actividad 2 o tarea 2, que está en la página 28, en la parte inferior, en la parte de arriba, que dice cuántas botellas de plástico en 1 litro se utilizaron en la construcción de 5 casas. ¿Qué operación debo realizar para saber la cantidad de botella plástica que utilizaron para construir las 5 casas? Multiplicación, resta, división o una suma para saber la cantidad de botellas que utilizaron para construir las 5 casas. O sea, aquí va a escribir la cantidad de botellas que utilizaron y aquí va a escribir cómo lo averiguaste o cómo supiste la cantidad total. Toma en cuenta el uso de mayúscula, la tilde y signo de puntuación. Continuamos con la tarea 3. ¿Cuántas combinaciones son posibles? Realiza todas las posibles combinaciones de los siguientes materiales para armar paredes de casa. Aquí vamos a combinar estos materiales de las paredes de la casa con los del techo. Aquí tenemos un ejemplo. Comenzamos con paredes de botella plástica o de plástico con techo de zinc y techo de madera. Es decir, yo puedo construir una casa con las paredes que sea de botella plástica, una con un techo de zinc y otra con un techo de madera. Luego sigo con las paredes de la casa, pero que sean de neumáticos, es decir, de gomas, lo que ustedes conocen goma de vehículo. ¿Cuántas casas puedo construir con neumáticos, pero que tengan techos diferentes? Van a escribir aquí, en estas líneas, la cantidad de casas que puedo construir con paredes de neumático con techo diferente, como muestra el ejemplo, tomando en cuenta el uso de mayúsculas, signos de puntuación y las tildes. Luego seguimos con paredes de lata. ¿Cuántas casas puedo construir que tengan paredes de lata, pero que sean con techo diferente? Me van a escribir aquí. Si es paredes con botellas de lata con techo de esto, paredes con botella de lata con techo de otro, paredes con botella de lata con techo de aquello. Entonces, de acuerdo al techo, los materiales que le ofrece aquí van a ir combinando las paredes de la casa con su techo, guiándose de ese ejemplo. Y luego de haber escrito todas las combinaciones, en la tarea anterior, llenar el esquema en tu cuadernillo, en la página 28. Entonces, debes llenar primero esta parte para luego completar esta. ¿Cómo vamos a hacer? Las paredes con botella de plástico y techo de zinc. Tengo una combinación. Paredes con botella de plástico y techo de zinc. Pero tengo otra combinación. Paredes con botella de plástico, pero techo de ¿qué? De madera. Entonces, aquí, ¿qué voy a escribir? Madera, porque tengo dos casas que tienen pared de botella plástica, pero tienen techo diferente. Una con techo de zinc y otra con techo de madera. Luego entonces seguimos con las combinaciones que usted hizo de neumáticos. ¿Cuántas casas voy a tener con techo diferente? Se va a ir completando de acuerdo a estas combinaciones. Luego con las paredes de lata. ¿Cuántas casas voy a tener con paredes de lata? Una con techo de qué y otra con techo de otra cosa, ¿verdad? Entonces vayan completando ese esquema. Cualquier duda, inquietud, escribirnos de manera privada, que yo estaré disponible para las inquietudes que se le ofrezcan. Del mismo modo, la maestra Génesis también estará compartiendo con ustedes estas actividades. Feliz resto del día. Hacer honor a la celebración de hoy, Día del Estudiante, así que vamos a cumplir con sus deberes. Manos a la obra.